Buen día a todos y a todas. Hoy tenemos, como habíamos anunciado ya hace un tiempo, una clase muy especial porque hoy nos visitan dos miembros del espacio de salud psicosocial de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. Se tratan de Analía Salguero, que es licenciada en psicología, con mucha trayectoria en el área de intervención en catástrofes y que ha volcado su conocimiento, su experiencia y también su expertise al trabajo en el ámbito laboral, acompañando al sindicato en un proceso muy especial que ya nos van a estar comentando. Y también nos acompaña Luciana Nieto, quien es fotógrafa, trabajadora del área de la Policía Judicial. Eh, es un espacio que se ha generado al interior del sindicato, como decíamos anteriormente, y que no solo han hecho un trabajo interno muy importante, muy valorado por, por el sindicato y también por todos los empleados del Poder Judicial en general, sino que también han hecho un trabajo de visibilización de la situación donde han hecho publicaciones gráficas, documentales, de alguna forma con un reclamo permanente en la visibilización, que es el reconocimiento de como trabajo insalubre de la labor que desarrollan dentro de la policía judicial particularmente. En esta charla de hoy, la idea principal ha sido que nos comenten la experiencia, un poco sobre las condiciones que se desarrollan, con las que desarrollan su actividad, pero también y sobre todo la experiencia que han generado con los dispositivos y que más allá de la visibilización ha sido un trabajo concreto con el personal y la planta de la Policía Judicial, con una intervención muy innovadora y que nos parece que es muy interesante para conocer y para que podamos ampliar nuestros horizontes acerca de cómo se pueden intervenir en algunas situaciones particulares. La dinámica va a ser la de una exposición por parte de la colega y de Nieto, y luego abrir a la posibilidad de hacer algunas preguntas y nos saquemos dudas y podamos interactuar. La idea podría ser que vayan anotándose las preguntas y después van pidiendo la palabra y podamos abrir el micrófono una vez que hayan terminado una primera exposición. Así que, sin más introducciones, Analía, Luciana, no sé quién quiere empezar. Bueno, ahí empiezo yo. Voy a comentar bueno, primero me presento, soy Luciana Nieto, soy fotógrafa legal de la Secretaría Científica del Ministerio Público Fiscal. Eh, Voy a comentar un poquito brevemente la tarea porque a veces no se sabe bien qué hacemos. Básicamente, lo nuestro consiste en fotografiar, en mi caso, ¿no? Cualquier tipo de evidencia en el lugar del hecho. Nosotros hacemos guardias de horarios rotativos, donde en el área de la base operativa se reciben los hechos que vienen de las unidades judiciales y se conforma un equipo que va hacia el lugar. Cuando vamos al lugar, nosotros nos enfrentamos con cualquier tipo de hechos, desde robos a choques simples hasta homicidios súper violentos. Bueno, entonces la escena con la que nos encontramos muchas veces, además de inesperada y que no sabemos nunca qué es, puede llegar a límites como muy fuertes de impacto visual y sonoro y demás. Eh, en, bueno, este trabajo comenzó hace mucho tiempo, desde la policía se abrió el área y fue evolucionando. Hoy en día hay muchos profesionales, hace como 10 años empezamos a entrar profesionales de otros espacios, digamos, fotógrafos que venimos por ahí del ámbito del arte, arquitectos, bueno,
una heterogeneidad muy grande, que eso ha confluido y ha hecho que cambie también, o que se cambie un poco también la institución y la gente que trabaja por ahí, tengamos por ahí como otra percepción, digamos, de lo que es el trabajo. La lucha por la insalubridad viene como desde hace 20 años, mucho tiempo, y en este tramo, digamos, con esta conducción gremial, bueno, se han tomado medidas como la gestión del espacio psicosocial, que viene a responder a una demanda que la misma institución debería proveernos, pero que no sucede. Básicamente, así se conforma el espacio, y ahí que la han convocado a Analia, y que hemos participado voluntariamente, digamos, quienes hemos tomado la decisión, que consideramos que necesitamos procesar y bueno, hacer todo un trabajo con esto que nos pasa, con nuestras áreas. No sé si, Analia, querés empezar vos un poco con lo del espacio. Bueno, dale. Igual vamos intercambiando porque seguramente cuando vayamos hablando nos vamos acordando de cosas y vamos complementándonos. Bueno, primero gracias por la invitación. Me sorprendió que existiera una materia acá en la ONC tan específica, tan exacta. La verdad que cuando un poco pensamos, inventamos y creamos el espacio, como decía Lu, no teníamos mucha idea de si eso se podía hacer, digamos, no teníamos tampoco mucha lectura ni experiencias sistematizadas al respecto, con lo cual fue un poco una apuesta. Me da mucha alegría que exista acá. Yo estudié en la UBA, así que tampoco conozco mucho las materias de acá, si es que hace mucho que está o no, pero me parece muy necesario que haya un espacio donde pensar y donde leer y donde proyectar justamente toda esta línea, toda esta beta, toda esta área, porque la verdad que cuanto más voy trabajando en esta área, más me doy cuenta que hace mucha falta. Profesionales y psicólogos y de otras profesiones, digamos, y trabajadores sociales y profesionales de distintas áreas que estén pensando, ¿no? Y creando, porque lo que pasa es que hay mucha necesidad porque no está la formación tan clara, ¿no? No está, no sé, uno en la facultad estudia para atender en un consultorio, y uno sabe un poco cómo es el camino, digamos. Yo vengo un poco de esa área, de la clínica. Entonces uno estudia, rinde en un hospital, hace una residencia, tiene prácticas y en algún momento atiende. Lo mismo pasa por ahí con las otras áreas de la psicología, y quizás la psicología laboral se vincula mucho a lo empresarial. Y la verdad que llama mucho la atención cómo el nivel de sufrimiento de los trabajadores en distintos espacios, en distintas instituciones, y hoy es cada vez en más auge, diría. Me parece que daría para hacer ahí un cruce, una lectura también desde el capitalismo y también desde los modos de trabajo actuales, del individualismo con el que se está trabajando y cómo se van erosionando los vínculos laterales y fraternos, ¿no? Desde donde sostener los espacios laborales, que hace que el sufrimiento institucional sea cada vez más alto. Con lo cual me interesa decirlo porque, bueno, si están en el cuarto año y están interesados en esta área, a mí me parece que hay mucho por hacer, por pensar, por sistematizar. La verdad que a mí me dio mucha alegría que saliera este libro colectivo y que pudiéramos sistematizar esta experiencia, porque a mí me parece que hay muchos profesionales haciendo cosas muy interesantes, que se pierden en experiencias
anecdotarias, o como anécdotas, o como experiencias muy focales, chiquitas, que se conocen solo en algunos círculos, y, y me parece que animarse a sistematizar y a abrir ahí un poco el juego y a mostrar qué cosas se pueden ir haciendo, aún con errores, aún con pifiadas que las hemos tenido y muchas, eh, y, pero sobre todo como esto, ¿no? La cocina de cómo ir pensando un espacio de tan alto desgaste y tan dinámico que por lo menos de mi parte siempre pensé que el espacio y la propuesta nuestra tenía que estar a la altura de esa flexibilidad y de esa creatividad y de ese dinamismo, tenía que estar cambiando y adaptándose a la velocidad y a la altura de cómo esos trabajadores también iban haciendo eh, el proceso, con lo cual el espacio fue cambiando muchísimo. Acompañamos creo que 3 años, ¿no? 3 años, 3 años y medio. Eh, tres, o sí, tres, me parece. 3 creo yo, porque empezó, Más, bueno, más en el 2016, del libro, como todo el proceso, un año claro, casi que fue el proceso, las presentaciones y todo eso. exacto. En el 2016 yo estaba recién llegada acá a Córdoba y me convocan del gremio, la trabajadora social del área de desarrollo social, que estaban muy preocupados porque hacía muchos años que los trabajadores de policía judicial estaban pidiendo algún tipo de asistencia y de ayuda. Y a ellos les pasaba que cada vez que escuchaban las cosas que ellos contaban, ellos quedaban absolutamente conmovidos, angustiados, pero nadie sabía muy bien qué hacer con eso. Con lo cual lo que terminaba pasando es que estos trabajadores iban a las asambleas y a todos los espacios colectivos que había habilitados, que claramente no tenían que ver con la especificidad, y los dinamitaban, digamos. Lo que hacían era volcar ahí masivamente lo que les pasaba en espacios donde nadie tenía mucha posibilidad ni de escuchar, ni de hacer, ni de contener nada de eso, ¿no? Que me parece que es un buen síntoma para darse cuenta de que había algo que tenía que ser contenido en otro espacio, ¿no? Había algo que había que poder como drenar, ¿no? Como si uno pudiera pensar en algo de esto, algo como muy colapsado que empezaba como a invadir todo el resto de los espacios, y los gremiales absolutamente. Entonces no se podía debatir demasiadas otras cosas porque siempre aparecía como algo de esto que no tenía solución y que a la vez dejaba a todos muy angustiados, ¿no? Porque yo recuerdo una de las frases que me había dicho la trabajadora social era que ellos llevaban los muertos en la mochila y que esa imagen y esa sensación a ellos los angustiaba mucho, pero que no sabían qué hacer, porque eso iba a seguir pasando de esa manera, ¿no? Cuando se enteran que yo venía trabajando en Buenos Aires con experiencia en emergencias y desastres, dijeron, es lo más parecido a emergencias y desastres que tenemos acá, digamos, que el tipo de trabajo que hacen es eso, es absolutamente extremo, y necesitamos, aunque sea, que puedas darle algunas herramientas. Así fue un poco la convocatoria. Eh, yo les propuse, yo ya venía acompañando equipos en espacios grupales en Buenos Aires, acompañaba a los equipos que cuando volvían de las intervenciones en emergencias y desastres, equipos de trabajadoras sociales, la mayoría. Y en dinámicas que eran distintas, porque ellos hacían intervenciones de una semana rotativa, entonces la semana era intensiva y cuando volvían, bueno, volvían muy, muy agotadas y muy estresadas. Yo les propuse entonces en ese momento hacer primero un psicodiagnóstico, un diagnóstico participativo para poder escuchar de primera mano de qué se trataba lo que estaba pasando, porque una cosa era lo que ellos me contaban que pasaba y otra cosa era lo que empezaron a poder decir los trabajadores que se sumaron cuando abrimos la convocatoria. También es importante eso, ¿no? Que nos llamó la atención, pero bueno, que en realidad con el tiempo también fuimos pensándolo un poco más. Eh, la mayoría de los trabajadores que inundaba todos los espacios no se convocó, no se sumó al espacio, ¿no?
quedó como en ese lugar de queja sin poder del todo como hacer algo con eso. La mayoría de los que se sumaron eran los trabajadores más jóvenes. Y tenía que ver con que veían cómo habían quedado las camadas más grandes, que, que de esa manera y como estaban haciéndolo, no había mucho horizonte, ¿no? Quedaban todos con carpetas psiquiátricas, la mitad tomando psicofármacos para dormir, la otra mitad tomando alcohol para anestesiarse, eh, algunos contando de la ciudad como si fuera una especie de cementerio en donde iban ubicando a cada paso los muertos que habían recogido, ¿no? Como em, nada, nada prometedor el, el horizonte en ese trabajo. Entonces, más allá de saber que era legítima la lucha por la insalubridad, había que hacer algo, había que hacer algo. Y me parece que eso fue lo que empujó al gremio a buscar. En un inicio creo que fue una psicóloga de la UNC que había hecho un diagnóstico inicial y propuso un psicólogo 24 horas, pero en realidad no era posible, no había forma ni de sostenerlo, ni de pagarlo, ni tampoco, digamos, había que armar un equipo de psicólogos con horarios también para no quemar a los psicólogos, digamos, en esa asistencia de trabajadores que estaban también sufriendo la insalubridad. Entonces, eso también quedó como trunco. Bueno, con lo cual hicimos un proceso diagnóstico participativo de varios encuentros al inicio y entonces lo que propusimos fue justamente eso, hacer un abordaje grupal. Y que fuera optativo, que fuera de quienes sintieran y tuvieran ganas de ir a ver con qué se encontraban y qué cosas podíamos hacer ahí. Nosotros decimos que fue una experiencia como muy transformadora para todos, ¿no? Porque claramente nosotras que acompañamos también nos vimos transformadas en el proceso, no tenía nada que ver lo que imaginábamos que iba a ser, o ni siquiera lo que imaginaba yo que era lo que más desgastaba en su trabajo, cuando empezamos a escucharlos y a transitar y a caminar un poco con ellos, fuimos descubriendo todos juntos, digamos, de qué se trataba lo que más desgastaba. Y, y si bien fue una experiencia que me parece que tuvo muchos efectos, no deja de ser una experiencia súper focal, ¿no? Porque también hay que decirlo, son muchísimos los trabajadores de policía judicial y es una porción muy chiquita la que hizo el proceso, la que sostuvo, digamos. Lu es una de las que estuvo desde el inicio, por eso me parecía importante también que pudiera estar, y en el medio se convirtió en delegada, con lo cual también es como un orgullo ahí de, del espacio, de haberla visto. Yo siempre le digo eso, que uno, que en el libro que sistematizamos la experiencia no ponemos los nombres, pero nosotras que las escuchamos tanto sabemos perfectamente cuando vamos leyendo quién dice qué. Y yo siempre le digo a Lu que se puede leer de punta a punta en el libro el proceso que hizo ella, ¿no? De ahí, de conformarse y de pararse y de tomar ahí una posición súper valiosa, interesante. Bueno, que yo quiero que después cuente un poco también de eso, porque me parece que no está por fuera de lo que fue pasando. Porque aparte, nosotros tuvimos que marcar un corte de sistematización en el libro, pero justo coincidió con todo lo que fue la movida bueno, ni una menos, pero en realidad de la ley de aborto, y lo que empezó a pasar es que empezaron a haber muchísimos relatos de género en el espacio, y empezaron a visibilizarse situaciones que eran muy claras de discriminación, de racismo, de diferencia por género, de abuso,
que estaban absolutamente invisibilizadas y muchas veces sostenidas también por las propias mujeres. En el proceso del espacio, y por eso digo que pasaron muchas cosas y que el espacio fue cambiando también mucho, hacia el final del libro, y lo tuvimos que dejar ahí, pero después pasaron muchas cosas más, porque de hecho se terminó de aprobar la ley Micaela en el gremio y se obligó a todos los espacios a dar capacitación eh, sobre género. Se hicieron denuncias, se corrió a algunos jefes que tenían conductas bastante complicadas y, bueno, vamos a decir complicadas nomás, eh, muy, eh, muy arraigados y muy sostenidos, y se logró eso desde el gremio, ¿no? Y me parece que ahí está bueno también hacer hincapié, sobre todo, bueno, por la especificidad de esta materia, ¿no? La importancia del apuntalamiento gremial, digo, de que podamos estar pensando en la salud, podamos estar pensando de qué manera acompañar, sostener, contener, aliviar, desestresar, ¿no? Como eh, drenar y recrear algo de esto con lo que venían los trabajadores, pero a la vez y a la par, como apuntalado todo el tiempo desde una lucha que es legal, que es gremial, que es de derechos, que tiene que ver con reclamos justos y con cambios a otra escala, ¿no? Como si me parece que si uno piensa en los poquitos que participaron, solo se puede explicar los grandes efectos también por el incansable trabajo del gremio, por el enorme trabajo del gremio en hacer que mucho de lo que íbamos detectando o trabajando o movilizando desde un espacio tan chiquito tuviera resonancia y efectos a gran escala en en esa otra escena, digamos, paralela, en esa otra intervención para todos y para todas, ¿no? Sin importar si estaban o no agremiados, si estaban o no participando, si estaban o no interesados en el espacio, si estaban eh, participando, digamos, tenía que ver con ir generando más y mejores derechos, digamos, y más, y sobre todo más visibilización y más voz, y más voz. A mí me sorprendió muchísimo también de la experiencia. eh, bueno, yo les recomiendo que lean el libro porque a mí me parece que hay cosas que hay un antes y un después, y siempre digo eso y me enorgullece saber que lo más interesante del libro es claramente los escritos de ellos al principio. Eh, el libro es colectivo, y decimos que es colectivo porque efectivamente lo hicimos en un proceso, como dijo Lu, de casi un año. Nosotras queríamos que los que habían estado participando fueran efectivamente partícipes activos, digamos, más allá de que después yo me tomé ese tiempo de ordenar o de sistematizar todo el material que teníamos. Ellos fueron partícipes desde el minuto uno, digamos, desde que nos propusieron hacer la sistematización y el libro. La condición fue sí, pero si lo hacemos colectivo, y el gremio le encantó. Y entonces el libro pasó a ser una gran excusa también, porque parte de lo que fuimos aprendiendo en este proceso tenía que ver con que no bastaba solamente con tener herramientas para afrontar, que las transmitimos en función por ahí de la experiencia que yo tenía de emergencias y desastres, de una línea mucho más de protocolos, y mucho más médica, si se quiere, de un discurso mucho más médico. Eh, pero no bastaba solo eso, ¿no? Hacía falta eh, el proceso, el atravesar ese espacio, el decir, el poder articular lo que pasaba, el poder darnos cuenta los insights que ocurrían ahí, el escuchar al compañero, el compartir cosas que eran dichas por otro como si lo hubiera dicho uno, ¿no? Esa sorpresa de encontrarse en la palabra de otro y en la experiencia de otro,
tan resonado, tan reflejado, tan conmovido, que, que empezó a generar como una especie de código, de cofradía, eh, de lazo que funcionó a la par que lo otro. Y por eso digo, no es uno o lo otro. Hacía falta cuando hicimos ese primer diagnóstico y encontramos que la mayoría de los trabajadores estaban con indicadores de estrés. En emergencias y desastres se habla de indicadores y no de síntomas, porque se considera que cuando uno está expuesto a situaciones de emergencias y desastres, y que califica también acá al tipo de trabajo que tienen ellos, todos los parámetros se ven alterados. Uno no puede pensar desde lo clínico una persona que está en un contexto absolutamente específico y extremo como en el que están ellos. Con lo cual se releen, digamos, todos los parámetros. Uno nunca podría pensar que alguien que acaba de vivir una inundación y perdió todo, puede tener síntomas de depresión y hacer un diagnóstico de depresión, ¿no? Lo que probablemente esté teniendo, y en todo caso se verá a posteriori, y eso efectivamente termina generando o configurando un cuadro de depresión, en un principio y durante muchos meses al principio, de lo que vamos a hablar es hacer de indicadores de estrés. Y en los indicadores de estrés están presentes siempre en toda persona que está expuesta a situaciones extremas. Y lo que se descubrió, sobre todo, es que esos indicadores tienen efectos muy nocivos en el cuerpo cuando las situaciones extremas conllevan extremo sufrimiento humano. Y eso es como el detalle más importante a tener en cuenta. O sea, no es solo las situaciones que tienen que ver con eh, emergencias o accidentes, sino que ese detalle de estar en contacto permanente con el sufrimiento extremo de otro ser humano va desgastando, va irritando, va erosionando eh, el cuerpo, el alma, el espíritu, las emociones, ¿no? Va, va haciendo desconfiar también de la humanidad y de los valores y de las convicciones con las que uno fue o inició en algún espacio de un trabajo, y también del para qué uno está ahí, ¿no? De la vocación, del sentido del trabajo. Y cuando eso se ve erosionado, estamos ya en el campo del burnout. Entonces les estoy haciendo una síntesis como muy rápida y muy cortita, ¿no? Pero para contarles que en realidad este estrés inicial de estos trabajadores es de lo esperable, es de lo humano. La Organización Mundial de la Salud justamente así lo dice. Eh, no tiene que ver con la fragilidad, no tiene que ver con la debilidad, no tiene que ver con alguna característica particular, personal de esa persona, digamos. Está lo individual, está la personalidad, y en función de eso, de esa singularidad, van a ser los efectos particulares que esa situación va a tener a posteriori en cada quien, ¿no? No es lo mismo, uno hará una reacción alérgica en la piel, el otro estará con ataques de pánico y algún otro estará con gastritis. Digo, eso tiene que ver con la singularidad y con la particularidad. Ahora, lo que es para todos es que esas situaciones lo que hacen es bombear eh, altísimo estrés, altísimos circuitos que se disparan dentro de los organismos, y eso es de lo humano, de todos, frente a situaciones tan extremas. Quedaría para hablar un montón, porque hay un montón de parámetros que hacen que algunas situaciones tengan potencialidad de ser traumáticas, y eso genere como mucho más densidad al aparato psíquico para procesarlo, que otras. Y también están las características de cada quien. Entonces, cuando uno sabe que cuando uno tiene personal capacitado, esas herramientas van a hacer que ese estrés, que ya sabemos que va a estar, porque no lo podemos regular ni manejar, porque tiene que ver con la propia situación, pero se encuentra con alguien que tiene herramientas para afrontarse, que tiene anticipación a eso, que puede haber pensado qué podía hacer frente a eso, hace que esa experiencia se transite con muchísimo menos estrés. Todo esto para decirles que en realidad
sí tenía sentido, ¿no? Empezó a tener sentido el espacio en donde nos empezamos a reunir y a pensar sobre todo esto, y a compartir, y sobre todo a inventar, porque lo que empezó a pasar es que yo tenía muchas herramientas específicas de emergencias y desastres que venían bien para pensar las lógicas, para pensar un poco esta teoría que les estoy contando, ¿no? Pero había situaciones muy específicas y muy particulares de este trabajo que hacen los chicos ahí. Entonces, parte del proceso tuvo que ver con ir inventando entre todos recursos de afrontamiento, herramientas, eh, compartir en estos compartires que había, ¿no? De qué hacía quién para resolver situaciones, también se intercambiaban los propios recursos, se intercambiaban las propias experiencias. eh, y eso no quedó ahí, y también esa parte me parece que es como muy valiosa y muy linda de lo que pasó, que tenía que ver con que los que participaban en el espacio, que eran muy poquitos, todo el tiempo estaban pensando en todos los otros que no participaban. Y parte del sentido del libro también tenía que ver con eso, con que todo eso que habíamos aprendido ahí juntos no quedara ahí, que pudiera volverse una herramienta viva, útil, que caminara, ¿no? Que, como un poco como me contaban los chicos, cada vez que entra alguien nuevo a policía judicial, lo primero que hacen es darle ese libro, lee esto que vas a saber en dónde entraste y qué cosas podés hacer frente a algunas situaciones que vas a empezar a vivir. Porque hay un apartado en donde todas estas herramientas que fuimos inventando están enumeradas, ¿no? Como herramientas útiles, objetivas, concretas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué cosas uno puede hacer en esas situaciones en donde la escena desborda, ¿no? La escena desborda las posibilidades psíquicas de procesar. Eh, y a veces la escena no tiene que ver, por eso digo que nos transformamos todos también ahí, ¿no? A veces la escena no tiene que ver con el muerto colgado. Yo decía, claro, ¿cómo no van a estar con pesadillas y impactados, ¿no? Como un poco lo que me decían desde el gremio. Claro, pero imagínate, van y toman las huellas a personas que están muertas o a gente que se suicida y está colgada y tienen que entrar en contacto con la piel, ¿no? Como lo que imaginábamos desde el prejuicio de no conocer nada, nada de lo que les pasaba a ellos. Cuando empezamos a transitar nos dimos cuenta que eso era lo que menos les preocupaba. Todo lo que tenía que ver con el trabajo que ellos conocen, que está protocolarizado, que ni siquiera está protocolarizado. Ellos empezaron a partir del proceso del espacio a protocolarizar muchas cosas, pero que por lo menos estaba acordado de qué hace un huellero, ¿no? De que llega, tiene que ponerle la tinta, tiene que tomar nota de algunas cosas, tiene que, ¿no? Lo que estaba acordado, lo que ya estaba sin dudas previsto o anticipado, era lo que menos problemas generaba. Entonces, el problema no era el cuerpo colgado de quien se había suicidado, sino la madre gritando cuando llegaban a la escena. Y cómo sacarse los gritos de encima, ¿no? O cómo hacer algo con esa madre que estaba gritando. O el problema era la madre que quería abrazarlos, porque eran las primeras personas que llegaban ahí y quizás habían tenido algún sesgo de humanidad, si es que tenían suerte y llegaba alguno de los trabajadores más humanos. Entonces, eh, fue ir transitando e ir descubriendo eh, qué, cuáles eran los detalles que impactaban, ¿no? Qué cositas, a veces eran cositas, no era todo lo ruidoso y lo estruendoso, ¿no? A veces era el tremendo olor a podrido, ¿no? Eso, o la sangre que desbordaba la altura de la bota, ¿no? Como eso, esos detalles, esas cosas que tienen que ver con lo imprevisto, con lo sorpresivo, con lo que no había preparación para eso, no se había imaginado a alguien que iba a encontrarse con eso. Por eso empezamos a hacer mucho hincapié en todo lo posible de los protocolos, de poder anticipar, de poder
que los propios jefes los puedan cuidar, dándoles información mucho más completa, a dónde iban, a hacer qué cosas necesitaban. Cuando algunos jefes empezaron a hacer eso y a poder cuidarlos, eso generó mucho alivio, pero había otros jefes que que no coincidían con esa línea, o no tomaban en cuenta, o descuidaban sistemáticamente a sus trabajadores, o sumaban todavía más estrés a sus trabajadores. Eh, con lo cual, parte fue hacer reclamo desde el gremio y parte fue crear otros recursos que pudieran cuidarse entre ellos, a pesar del descuido de los trabajadores, de los jefes a los trabajadores. Como si uno pudiera eh, ir en cada proceso y en cada momento que íbamos descubriendo cosas, como si uno pudiera ir a salvar un poquito más allá, como ir a prever un poquito más qué cosas sí podíamos tener nosotros entre manos, y prescindiendo del cuidado de los jefes, que era lo loco, es lo enloquecedor. Eh, sin ignorar que era responsabilidad de ellos, sin ir hacia ellos con este pedido fuerte de insalubridad, sin ir a, a- a mostrar, a visibilizar, sin estar eh, dejando de lado esa lucha, pero a la vez en el día a día ocurrían cosas que había que poder pensar cómo, cómo hacer con eso, cómo protegerse. Entonces muchas de las herramientas empezaron a tener que ver con eso, con algunos recursos que sí podían resolver ellos, entre ellos, y de qué manera potenciar esos lazos, ¿no? Esos vínculos eh, fraternos, laterales, horizontales. Eh, y eso empezó también a tener efectos de mucho alivio, ¿no? Porque la verdad, poder decirle a tu compañero que he pegado con el caso anterior, en este no puedo, era de muchísimo alivio. O que alguien pudiera venir a decirles, eh, ¿hace cuánto no tomas agua? O yo tengo como una de las chicas que armaron bolsitas de snacks para jornadas muy largas. Digo, son detalles, pero que van casi a la altura de aquellos otros detalles, ¿no? Como si detalles que tienen que ver con lo humano, eh, con los lazos que sostienen eh, y, y que permiten que esta tarea sea posible, sea también en un costado disfrutable, ¿no? Porque también hubo que pasar por eso, encontrar y poder decir que ellos aman lo que hacen, que muchos de ellos estudiaron. Hay algunos que no tienen otra alternativa y están ahí porque es un trabajo fijo, muy bien pago, o porque les deja mucho horario libre para hacer otras cosas. Pero cada vez más, y sobre todo en las camadas más jóvenes, que lo que pasó fue bien distinto a los viejos, que los mandaron ahí medio castigados, y eso tuvo otro efecto, digamos, todavía más nocivo en esa camada que quedó como muy erosionada. Los más jóvenes sí estudiaron y sí aman ir a hacer eso, y sí se apasionan por todo eso. Y poder reconciliarse con eso, ¿no? Reconciliarse con que aman ir a descolgar o a tomar huellas a alguien que murió, aman ir ahí a prestar un servicio y ser importantes también para la sociedad. Y esa es otra beta muy importante que empezamos a descubrir, que, que muchos de ellos tenían que ver con esa vocación, que ese costado también sostenía su tarea, ¿no? De la importancia social de su tarea, y que eso era totalmente devastada y desconocida por la mayoría de la sociedad. Ellos dicen muchas veces que eran todo el tiempo confundidos con policías, digamos. Y la pregunta era, ¿y no usas armas? ¿Y dónde tenés el arma? Eh, y, y bueno, entonces parte de esto, del libro, pero que después también se volvió corto, pero que también después se volvió obra de teatro, y también cada vez que podemos presentamos galería de arte y fotos, y salimos a hablar eh,
clases de la UNC o encuentros, seminarios, congresos, en donde podamos, en donde podamos. Tenía que ver con esto, con dar a conocer, con visibilizar equipos que todos los días y sin descanso, porque son trabajos guardia rotativa, están trabajando y resolviendo situaciones que son de todos. A mí me gusta pensar que parte del aporte de la creatividad, que a mí me parece que siempre es una apuesta fuertísima y muy interesante, ¿no? De la poesía, la creatividad, todo lo que tiene que ver con el juego, con lo lúdico, eh, con lo artístico, que empezó a surgir dentro del espacio, también para poder afrontar y procesar esto tan denso, tan mortífero, tan asfixiante, ¿no? Como si uno pudiera pensar cómo pintar colores, cómo dar un poco de aire, cómo hacer que el encuentro eh, empiece a circular por lugares más novedosos, ¿no? Porque lo que empezó a pasar también es que desde apuestas creativas, las soluciones también se vuelven creativas, los intercambios se vuelven creativos, y los recursos, entonces todo eso que parece como una especie de pérdida de tiempo, ¿no? De ¿para qué vamos a pintar mandalas? ¿O para qué vamos a hacer psicodrama? ¿O para qué vamos a hacer haiku, poesía japonesa? Lo que empezó a pasar es que también abrir y correr y darle aire, ¿no? Darle aire a esos problemas. Están enunciados, ya estaban dichos, le habíamos dado 70 vueltas, pero no podíamos salir del mismo lugar, no podíamos salir. Entonces ahí me parece que vino a nuestro rescate la creatividad y el arte y todo lo que tiene que ver con, bueno, con lo humano, con el juego, con la risa. Eh, y me parece que parte de eso fue también que desbordara hacia afuera, ¿no? Que no solo saliera del espacio lo mortífero, que el relato de lo que, de lo que trabajan, de lo que hacen, no sea solo eh, seguir impactando, ¿no? Afuera, seguir mortificando afuera, sino que nuestro espacio sea una especie de desintoxicación, ¿no? De un lugar en donde procesar eso tóxico. Siempre hablamos de eso con los chicos, ¿no? De todas esas situaciones que hay que hacer un movimiento con eso, ¿no? Uno no puede ir con eso mismo así a vomitarlo a otro o a hacerlo circular de esa manera porque sigue generando daño, ¿no? Sigue erosionando. Entonces, eh, la idea de un espacio en donde poder procesar algo de eso y que saliera de maneras novedosas, creativas, a contar de otra manera o a impactar de otra manera. Porque la obra de teatro impacta, porque el corto impacta, porque las fotos, la galería de arte que se instaló también tenía juegos en donde poder eh, transmitir algo del trabajo que realizan estos trabajadores. Eh, pero eso me parece que sobre todo que se vuelva otra cosa, ¿no? Y a la vez visibilizar, porque hay una responsabilidad social también que devolver, ¿no? Como si uno dijera, eh, son los femicidios de todos, son los muertos de todos, son los accidentes de todos nosotros, ¿no? Eh, los que llegan en el primer minuto son ellos, los que los descuelgan son ellos, los que se encuentran con ese horror son ellos, pero no es evitable para todo el resto de nosotros, ¿no? Hace falta saber de eso, hace falta que eso se conozca y hace falta también saber, como me dijo una persona que estuvo en una de las presentaciones, me dijo, ya nunca más puedo pasar por una escena en donde esté perimetrado y no pensar que hay un equipo ahí trabajando, hay un equipo ahí eh,
poniendo a funcionar recursos y herramientas para no salir de ahí hechos bolsa, no salir de ahí absolutamente devastados. Entonces, a mí me parece que se fueron como transformando también los sentidos del espacio, transformando el mensaje que queríamos dar afuera. Sí sabíamos que queríamos que saliera algo afuera, porque de hecho en esta lucha gremial por la insalubridad, los chicos lo que decían era, nadie va a apoyar esto porque no saben ni siquiera nuestros jefes saben del todo bien qué es el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces el desconocimiento era hacia afuera, hacia adentro, a todo nivel, a todo nivel. Jefes que nunca habían estado haciendo el trabajo que hacían ellos, de repente por la antigüedad pasaban a coordinarlos, pero estresándolos a niveles garrafales, ¿no? Porque sin entender, sin capacitarse, sin saber, ni siquiera sin haberlo vivido, y ahí sí la diferencia entre jefes que habían estado en territorio y jefes que nunca habían estado en territorio, lo intransmisible de eso, el desconocimiento absoluto, de no entender que cuando llegaban de jornadas larguísimas, lo último con lo que podían lidiar era con más exigencia, ¿no? Con pedidos de último minuto de hacer los papeles, los informes, y las cosas, ¿no? Como, eh, bueno, se me vienen muchas cosas, no quiero hablar todo yo, quiero que Luz siga contando algo más, porque, bueno, me parece que fui abriendo muchas líneas también para que vuelvan preguntas, inquietudes, resonancias, cosas que hayan quedado dando vuelta y eso. Bueno, hasta ahí, me muteo. Bueno, yo, la verdad que a medida que Analia hablaba, se me venían muchas cosas. Fue muy largo el proceso y por ahí, bueno, voy a tratar de, de tomar algunas, aunque sea. Primero, y pensando en, ¿no es cierto?, la materia que están cursando, decir, recalcar lo importante que es una política gremial como esta, sumamente importante, que el propio gremio sea quien tenga como la visión o la mirada puesta, que más allá de una lucha, que los procesos legales son muy largos y bueno, incluye muchas cosas, se vaya tomando como soluciones o políticas que tengan que ver con el bienestar concreto de la gente, ¿no es cierto? Más allá de lo que decía Ana, que por ahí es cierto que no muchos compañeros ni compañeras se plegaron, eso fue una pena para mí, lo que hice desde el principio del proceso, y realmente me cambió la vida. Digo, me parece una pena que por ahí se lo hayan perdido, pero de todos modos, aún así, el gremio sostuvo la política, el gremio sostuvo el espacio, siendo muy pocos. Por ahí había momentos, épocas que éramos realmente muy pocos, y eso se sostuvo. Y se sostuvo por esa mirada de la problemática más compleja y más, por decir, de raíz, o apuntar a algo que es vital, digamos, para nosotros como trabajadores. Y si bien nosotros podemos replicar eso, que íbamos, las herramientas, los procesos que íbamos teniendo en el espacio, podemos replicarlo también y tratamos de llevarlo a los compañeros y compañeras que por ahí nos sumaban. Bueno, eso por un lado. El trabajo de Analia y de Vir ha sido impecable. Nosotros y nosotras realmente tenemos mucho afecto por eso, porque además del el nivel de profesionalismo y la claridad y la habilidad con la que ella desarrolló la tarea, hubo un compromiso muy fuerte. O sea, yo creo que esto de alguna manera nos unió o nos juntó en un punto, gremio, trabajadores, psicólogas, ¿no? Que primero era una idea más propia y después empezamos, o podíamos ver que esto se podía extrapolar, digamos, que esto no era una si bien nuestro trabajo es muy específico y la problemática es concreta,
de alguna manera esto podía atravesar a otros tipos de tareas y de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, el día que le hicimos la presentación en el edificio nuestro y fue gente de Canal 8, a cubrir la nota y demás, cuando apagaron la cámara, el camarógrafo y la periodista se acercaron a nosotras y nos empezaron a contar, o sea, como empezaron a hacer catarsis de lo que ellos pasaban. Sí, decían, sí, a nosotros también nos mandan al medio de la noche y tenemos que cubrir esto y no. O sea, empezaba a brotar de una manera donde ahí empezamos a entender y retomo las palabras de Analia de lo importante que es que esto vaya hacia afuera, que esto tenga otro alcance. En lo personal ha sido completamente transformador. Yo hice terapia mucho tiempo aparte y siempre digo que los psicólogos, las psicólogas no tienen ni idea de lo importante que son para, capaz, o sí, para las personas que bueno, para sus pacientes, digamos, realmente tienen la posibilidad o nos ayudan a transformar nuestra vida siempre para mejor. Y bueno, y este proceso que fue largo, que arrancó siendo de catarsis, de no entender nada, era como algo físico, me pasaban cosas que yo me daba cuenta, podía entender que el trabajo era así, o sea, podía darme cuenta claramente que no era un trabajo sencillo de evitar, pero al principio realmente no tenía las herramientas ni la capacidad de elaborarlo. Yo hacía terapia, apenas empecé a trabajar ahí, hacía terapia personal, pero no es lo mismo, nada que ver. Trabajarlo con tus compañeros, con tus compañeras y empezar a revisar colectivamente la problemática es otro nivel de enriquecimiento. La empatía generalmente siempre, porque es como que te pasa lo mismo, pero las miradas o la forma en la que se vivencia es diferente, entonces en ese intercambio vamos pudiendo echar luz sobre cosas que capaz que no echábamos, y vamos pudiendo adquirir herramientas, construirlas para poder afrontar lo que tenemos que afrontar. Por eso, de pasar a no entender bien qué era, pero mi cuerpo o mi cabeza sentirse afectada, cargada, pude empezar a hacer un proceso de autoconocimiento que para mí es invaluable respecto a la tarea, ¿no es cierto? Pude empezar a identificar cuándo me pasa que, por ejemplo, cuando yo me angustiaba, por decir, ¿no? Entonces, desde el espacio, al poder ahondar sobre la tarea, sobre las cosas, yo podía, bueno, a ver, estar atenta a en qué momentos me angustiaba. Por ejemplo, en mi caso, voy a contar cosas así como más personales para humanizar el relato, pero, por ejemplo, yo me da cuenta que me afectaba mucho más, aunque sea menos traumático o lo que sea el hecho, lo que a mí cuando yo más me veía afectada es cuando, por ejemplo, no estaba bien descansada. No estaba bien descansada y tenía que enfrentar una situación, ¿no? En algún lugar del hecho. Muchas veces es como si el no descanso abría como una puerta, ¿no? Donde entraba como una piña así, un mazazo en la nuca. Cuando por ahí, no sé, he visto cosas mucho peores y mucho más dolorosas, de familiares que lloran, o situaciones mucho más fuertes. Sin embargo, cuando yo por ahí estaba descansada y estaba bien, o sea, estaba fortalecida, eso no me impactaba tanto. Entonces, de ahí la importancia de fortalecer al trabajador o a la trabajadora, de poder identificar. Cuando yo empecé a identificar esto, y me pasaba, yo decía,
no dormí bien, digo, esto me está pasando porque yo no estoy tan fuerte, porque yo estoy atravesando por ahí algo, entonces como que, aunque me esté pasando, podía relajarlo un poco. Yo sabía que después, y esto es lo que hago siempre por ahí, después de volver de una guardia larga, complicada, o que me tengo que descansar, tengo como un, no sé, ritual, por decir, de volver a mi casa, de ducharme, de relajarme, de conectarme con algo que me gusta, o sea, como que no sola, sino a través del proceso y demás, fui encontrando las formas de afrontar y que me resultaban mejor me no sé, me hacían que esto sea por ahí más llevadero. Y creo que eso es a mí por lo menos, y hay otros compañeros, compañeras que también, que han estado en el espacio y que les pasa también. Poder entender esto calma muchísimo la ansiedad de lo que es el trabajo, o sea, ya sabemos que es parte de un proceso, ya sabemos que vamos a vivir cosas duras, que si estoy cansada me va a impactar de otra forma, que después después de que pueda descansar me levanto con otra mirada del mundo, del trabajo, ¿no? Entonces eso hace que uno tenga que decir, bueno, tengo que afrontar esto, me pasa esto, pero después se puede sobrellevar de otra forma. Sí, creo que es clave en nuestro trabajo, y eso sí fue algo que de hecho está en el libro, y que fue como un eje, ¿no es cierto?, que nos mantuvo, bueno, dando vueltas en eso, es la cuestión de esta doble situación, o la doble pregunta, de decir, bueno, ¿hasta qué punto tengo que yo protegerme o cerrarme, ¿no?, para que esto no me afecte, y en qué punto yo empiezo a deshumanizarme, digamos, o sea, en qué punto yo tengo que asumir que esto es así, que me afecta, y tengo que hacer algo con eso, ¿no? Porque si no, que muchas veces el consejo erróneo que nos daban por ahí los más antiguos era, vos no te tenés que meter, vos no tenés que hacer esto, o sea, este no es un trabajo para mujeres, bueno, todo, o sea, como esa cosa de dureza, ¿no? Así totalmente para que no te afecte, cuando en realidad lo que pudimos ir viendo es que en realidad se trataba de una negación, no era, digamos, no era un mecanismo sano para procesar lo que a nosotros nos pasaba, digamos, era como querer, y así muchos compañeros después, nada, han terminado como han terminado, y como marcó Analia, digamos, porque en algún momento explota, digamos, no se puede negar una realidad, se puede negar que uno hace lo que hace, digamos, y cómo eso nos impacta. Entonces, digo, por eso es tan importante el espacio. Yo creo que a mí me costó mucho entender por qué no se plegaban los compañeros, las compañeras, mucho, porque escuchaba las quejas en la oficina o en los pasillos, donde sea, y después no, yo decía, pero si vos ves que te está afectando, si entendemos que esto es injusto por la insalubridad, digo, ¿por qué no estamos aprovechando? ¿Por qué gente no aprovechaba esta oportunidad y este espacio? Y para mí, por supuesto, cada persona es un mundo, pero digo, en general, tiene que ver con esto, justamente con no querer enfrentarlo, no querer aceptar que nuestro trabajo tiene la carga y tiene las consecuencias que tiene, digamos, sobre nosotros. Es como preferir no verlo, digamos. Si yo no me hago cargo, si yo no lo ocupo, no lo veo, no está. Es como un mecanismo casi defensivo, diría yo. Y lo mismo cuando, que después el documental, se hizo una obra de teatro, también de gente de teatro que se acercó, se sintió muy interesada por el libro, lo leyó y lo quiso llevar a la obra, y realmente hicieron un trabajo
muy, muy bueno, que bueno, ahora por la pandemia y más, no se pudieron hacer más presentaciones, pero se hicieron 4 funciones a sala llena. Eso también habla de que la problemática nada, está ahí y llega, digamos, de algún modo toca puntos sensibles, pero compañeros que por ahí ni la veían tampoco, ¿no? Que es irse a ver, la experiencia de la obra fue muy fuerte, porque es ir a ver como otros relatan sobre lo propio, ¿no? Y también fue como muy intenso y como de nuevo, digamos, es como si cada cosa, ¿no? El libro, el documental, la obra, fuera dando un nivel más o un matiz nuevo eh, sobre el cual pensarse, sobre el cual retomarlo. También, de nuevo, esta idea de que esto no es solo nuestro, ¿no? Digo, esto, y más ahora, por ejemplo, con la pandemia, yo pensaba en los profesionales de salud que si ven la obra se sentirían muy, muy, muy identificados en muchos momentos, ¿no? Como eso del cuerpo al extremo, la angustia, el enfrentarse con la muerte. Digo, hay mucho, es como re loco por ahí ver eso, ¿no? Como de golpe la pandemia, y eso nos ha pasado a muchos compañeros que nos hemos dado cuenta que es como si se hubiera puesto en la sociedad en general muchos mecanismos, muchas cosas que nosotros vivimos en nuestro trabajo, ¿no? Que ha despertado o muchos trabajadores y trabajadoras que pasan de alguna manera por lo mismo o por algo similar. Y ahí creo que está la verdadera riqueza de esto, ¿no? Para mí, esto es en lo personal, la lucha de la insalubridad es como la excusa. O sea, no digo que no, se tiene que suceder, pero bueno, los plazos legales son largos y son muy, muy crueles. Para mí esto es lo enriquecedor, el proceso propio que yo pueda hacer el trabajo y como decía Ana, es como hay que llevar un mensaje para afuera también, porque muchas veces se cree o está la idea de que estos crímenes, los abusos, los acosos, todo lo que pasa en la sociedad, son perpetuos, como son, no sé, hechos por gente loca, perverso, no sé, no, gente que no se adapta a la sociedad. No, en realidad es la gente, somos nosotros y nosotras como sociedad entera, ¿no? Que estamos gestando esto. Esta violencia digamos, se gesta como sociedad. A mí uno de los casos que más me impactó por este motivo fue que yo a los 6 meses de estar trabajando tuve que ir a cubrir un homicidio así era de carátula, de, bueno, un hombre mutilado, ¿no? Cuando yo llego no tenía, bueno, estaba el torso únicamente, y los brazos y las piernas, el río de sangre que describió la guía. Y cuando siempre hay como un policía que está ahí de consigna, digamos, que te explica lo que se sabe del hecho. Y este hecho era de dos travestis que, bueno, lo que decían es que se les había muerto, estaban ejerciendo, digamos, la prostitución, se había muerto la persona en el acto, y como no supieron qué hacer, lo empezaron a mutilar para deshacerse, digamos. Claro, en ese momento uno dice, ¿por qué no llamaron a la policía? O sea, como que nadie creyó eso. Dicen, no, mira si había pasado eso, lo han matado, y resulta que después la autopsia vio que efectivamente el hombre se había muerto de un ataque al corazón. O sea, no lo habían matado, se había muerto. Y bueno, y esto había pasado así, y ellos ante el temor hicieron eso. La verdad que para mí eso fue como, digo, como sociedad, ¿cómo nos vamos a plantear qué estamos haciendo, no? ¿A qué nivel de discriminación, de desprecio, de personas que solo pueden tener ese futuro porque
por su elección, la sociedad los condena a que la prostitución por ahí sea el único, o una de las pocas formas en que pueden trabajar, ¿no? Y esas personas con ese temor, o sea, el temor, o sea, los años y la historia de sufrimiento que tienen que tener esas personas detrás, para llegar a la idea de que la mejor manera de resolver eso era esa porque nadie les iba a creer, nos tiene que hacer un poco de ruido como sociedad, o sea, nos tiene que abrir otras líneas de pensamiento, de qué estamos haciendo, de cómo nos estamos construyendo, digamos. No es, bueno, y con esto muchas cosas, hay mucha injusticia, digamos, la justicia opera, digamos, como más firmemente, únicamente en los estratos más bajos, es como, bueno, nada, un montón de cosas, ¿no? De justicia social, de que esto nos despierta, o que esto debería al menos despertarnos para tener por ahí un entendimiento más global, ¿cierto? Porque esto también es parte de lo que nos afecta a nosotros, digamos, de lo que nos hace sufrir. Cuando entendimos que lo que nos afectaba era el sufrimiento de un otro, una otra, que estaba en una situación extrema, quizás la más extrema y dolorosa que puede afrontar en su vida, tal vez, también a nosotros nos hizo replantear nuestra forma de lucha, en lo personal y acordada con otros compañeros, compañeras del espacio, decir, nunca más, como en otra época ha sucedido, nuestra forma de reclamo es hacer un paro donde dejo un cuerpo tirado en la vetera ahora, porque no podemos, como seres humanos, someter a un sufrimiento aún mayor a la persona, porque justamente ese sufrimiento es lo que a mí me afecta. Entonces y ahí es donde se genera, ¿no? O debería generarse como esta cuestión, la conciencia propia, ¿no? De nuestra tarea, y de que por más injusto y cruel y la patronal más terrible que tengamos, que nos someta a esto, que nos abandone, nosotros no podemos hacer eso con la gente. Nuestro compromiso real es con la gente, ¿no? Con el TCJ, con todo eso que por ahí es como si uno trabajara bien para que no sé, no tener consecuencias. No, en realidad, así por lo menos lo vivo yo y algunas compañeras, el compromiso real es con la gente, es con la sociedad, ahí es de donde yo también saco las fuerzas para ir y enfrentarme a esto, porque esto alguien lo tiene que hacer. Por ahí te dicen, ay, si te afecta tanto, ¿por qué no renunciar? No se trata de renunciar, porque si yo renuncio, viene otra persona y tienen que hacer la misma tarea, y la tarea sigue siendo insalubre, la tarea sigue comprometiendo la psiquis, el cuerpo y demás. Entonces no se soluciona con que los que están renuncien, porque quienes vengan van a estar sometidos a lo mismo. Entonces, justamente se trata de eso, de afrontar y de hacernos cargo, digamos, de esto de la mejor manera, porque mientras más sanos y sanas estemos, mejor vamos a hacer nuestro trabajo, y ese mejor trabajo hacerle un poquito mejor a esa persona que está pasando con un momento terrible. Voy a decir una frase y con esto cierro, así por ahí analicé un poco más, o Matías no sé si quiere acotar. A mí una amiga que perdió una hermana hace mucho tiempo en un accidente de tránsito, una amiga cercana fue a ver la presentación, el documental, y ella me dijo, vos no sabes lo importante que es en ese momento de dolor y de horror y demás, que haya gente que se tome el trabajo como se lo toman ustedes, o sea, que tenga esta mirada que ustedes están exponiendo acá, de eso. Dice, estás en el peor momento por ahí de tu vida, y alguien ustedes son las personas que toman eso, o sea, son las personas que lo tienen que de alguna manera ponérselo encima, digamos.
y para un familiar o para alguien que está destrozado y que en ese momento no puede hacer nada más que sentir dolor, es importante que haya gente así que se ocupe. Y eso para mí fue muy valioso, que me hagan esa devolución o que me digan eso, porque nuestra sensación es que nuestro trabajo ya no puede hacer nada, no puede evitar una muerte, no puede, o sea, nosotros vamos cuando ya está, digamos, que es una de las cosas por ahí más difíciles, por ahí un médico de repente puede salvar una vida, nosotros no, nosotros vamos cuando el horror está consumado, digamos, y que de repente hay alguien que vivió esa situación, te puede decir una cosa así, también nos hace tomar conciencia de lo importante que es que estemos sanos, de lo importante que es no perder la humanidad, y de lo importante que es que esto tome por ahí otro cuerpo y tome otro por ahí lugar más universal, porque en definitiva es como que nos termina atravesando como sociedad, digamos, eso, más o menos. Bueno, bueno, la verdad que más que interesante, en este espacio esperábamos eh, incluso menos de lo que nos han transmitido, porque realmente ha sido eh, muy vasto, han transmitido aspectos de una tarea que, sobre todo, bueno, lo que ha contado Luciana Nieto, que es fotógrafo, recordamos para los que ingresaron un poquito más tarde a la charla, de la Policía Judicial, transmitirnos lo que es la tarea puntualmente, que decíamos, un trabajo, una tarea que socialmente tiene mucha relevancia, que particularmente quienes la llevan adelante tienen mucha implicancia emocional en lo que se realiza y que, como nos han relatado durante todo este tiempo, es un aspecto poco abordado desde la estructura donde, donde se ubica, digamos, la tarea y que para el Poder Judicial es un espacio de suma importancia porque desde ahí da todas las evidencias y toda la tarea que ellos realizan de recolección de información son fundamentales para los procesos judiciales que de ahí se desprenden. Entonces, nada, han podido destacar, me parece a mí, lo que es la importancia de la actividad que realizan, el impacto emocional que genera sobre todos quienes intervienen y, el aporte que nos ha hecho Analía Salguero, que decíamos licenciada en psicología y, y una de las profesionales que trabaja junto con Virginia Gasparini, que no pudo sumarse a último momento, pero que hemos estado también en la organización de esta charla. Decimos que coordinan el espacio de salud psicosocial de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. Nos ha podido contar sobre los dispositivos utilizados, esos primeros acercamientos y lo que ha sido todo un proceso que a partir de una demanda del sindicato, en este caso puso de alguna forma manos a la obra a un dispositivo de intervención que se sostiene en el tiempo y que es muy interesante cómo lo han podido sistematizar con distintos recursos, al punto de que hoy a futuros profesionales, a futuros psicólogos y psicólogas, lo están aportando como una instancia creativa de intervención en un ámbito particular con características muy especiales. Tenemos un tiempito para preguntas. Les pido, a ver, algunos comentarios. Pablo Verón, bueno, saluda. Muy genia, Lu, dice, y que adhiere a las palabras. Enriquecedor, gracias, muy bueno, dice Nicolás. Vicky decía enriquecedor. Muy interesante, nos dice María Soledad. Muchas gracias por el tiempo y el espacio, dice Jazmín. Sí les pido un ratito que prenda, ahí va a haber una pregunta, que prendamos las cámaras, así también Analía y Luciana tienen el feedback de qué va sucediendo, que este dispositivo es bastante complejo para eso. Darío hace una pregunta. Si querés, Darío, encende el micrófono y hacela si la escuchamos.
Bueno, leo yo la pregunta de Darío, por supuesto, no hay problema, porque dice que no tiene micrófono ni cámara, así que está escuchando y escribe la pregunta. La pregunta es dirigida a los profesionales. ¿Creen que estos trabajadores están muy expuestos al síndrome de burnout? Es la pregunta de Darío Gutiérrez. Si quieren, podemos juntar algunas preguntas más. Bueno, Bueno, como quieran. anda respondiendo entonces a Analia y si hay más preguntas, después las juntamos. Bueno, me da pie, porque justo había anotado algo más que quería comentar. El síndrome de burnout es un apartado entero directamente en el libro, así que sí, sí está esta exposición, digamos, pero así, exactamente así como lo dicen, no recuerdo el nombre de quien preguntó, pero es eso, no quiere decir que linealmente vayan a tener síndrome de burnout, sino que sí está potencialmente esa posibilidad, sí están expuestos a que estos indicadores de estrés, que era de lo que yo hablaba al principio, que son de lo esperable frente a situaciones tan inesperables como son estos crímenes o estas escenas tan eh, cruentas, está la posibilidad de que eso se convierta después en burnout. Y justamente que se convierta en burnout tiene que ver con la intensidad, con la permanencia de estos indicadores en el tiempo sin maniobras que justamente reduzcan o desactiven los circuitos de estrés. Entonces está como peligro, digamos, al burnout, sí. Y que muchísimos de estos trabajadores lo presentan, sí. Pero que en realidad algo que yo quería comentar es que en esto del libro colectivo, eh, algo que fue también un proceso de discusión fue el nombre, que de hecho sigue teniendo efectos de síntomas, ¿no? Digo yo, porque cada 2 por 3 nos presentan el libro como insalubres. Y el libro se llama Insalubre. Y nos tomamos el trabajo enorme, enorme de dar el debate hacia adentro, justamente con los trabajadores y los compañeros que participaron, de poder borrar esa S que para nosotras era fundamental, porque era la S que nos permitía dejar un margen de posibilidades de transformación. Una S que dejaba de nombrar a los trabajadores como sin salida, como insalubres, solo por realizar esa tarea, a nombrar la tarea como insalubre, y que hay que hacer un montón de otras cosas y de maniobras para que eso no los afecte. Entonces, ese detalle justo lo quería comentar y va en relación a esto del burnout. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver. Ahí está, a Darío le pareció muy buena la respuesta, satisfactoria. ¿Alguna otra pregunta? Me parece muy importante ese aporte que hacías, Analia, porque hace también a diferenciar la condición del trabajador o la trabajadora y llevar el análisis también sobre la organización misma del trabajo. O sea, la exposición a riesgo son las condiciones que pueden enfermar o generar distintos padecimientos y que no va a ser en sí la persona que lo lleva adelante la que está eh, predispuesta a ello sin que tenga que ver con ese entorno inmediato del que estaban comentando. A ver, Darío, ¿creen que las trabajadoras que desarrollan las tareas en ese espacio deben tener cierto y determinado perfil? O sea, si creen que quienes realizan esta actividad laboral deberían o deben tener algún perfil determinado. Sí, no sé si tener, yo lo voy a decir como trabajadora, Analia después puede ampliarlo con su mirada profesional, pero sí, no sé si hay un perfil exacto, lo que sí, hay gente que no debería realizar ese trabajo, o sea, no es un trabajo para cualquiera.
De hecho, hay entrevistas psicológicas, pero por ahí cuando por ejemplo, el no de resultado lo terminan acomodando para que la persona entre igual porque hace falta gente, y yo creo que eso es un error muy grande, porque después cuando nunca se sabe cómo puede disparar, digamos, este trabajo. O sea, creo que hay que tener como una base de ciertos requisitos, no lo sé desde lo profesional, pero sí justamente tiene que haber como una instancia donde la evaluación psicológica sea determinante. No sé, Analia, ¿qué pensás? Sí, absolutamente. Ay, no sé si tengo silenciado o no. Sí, sí, claro, claro, no, eso es como, pero me parece que para cualquier trabajo, no todos somos para todo, digamos, es así, o sea, eh, todos tenemos características, historias, personalidades, recursos, red diferente, y me parece que es clave justamente ahí el registro de eso, el autoconocimiento de eso, el poder desde las instituciones también hacer un rastreo de eso para no, para no exponer a personas que ya desde el inicio no tenían las condiciones, digamos, y eso no es ni mejor ni peor, simplemente que eh, probablemente sea muy bueno para un trabajo y no tan bueno para otro, y sumado a eso, y si esto es una responsabilidad de la institución, nadie debería trabajar en un trabajo así sin capacitación. Y eso no se cumple. La capacitación y todo lo que tiene que ver con los recursos y las herramientas es lo más importante para atravesar esos espacios y esas tareas con un estrés no tan elevado. O sea, es desde donde nos podemos apoyar, digamos, pero eso es como en cualquier profesión, digamos. Un psicólogo no lo mandan crudo a atender a un paciente sin ningún recurso, ni cómo hacer, ni cómo, digamos, y en todo caso va a ir a escuchar y va a iniciar de a poco, y cuando salga va a ir a supervisar y va a ir, digo, y a su vez estará con su tratamiento personal, digo, en este caso es parecido, y con una intensidad mucho más elevada, con lo cual eso sí es una irresponsabilidad enorme de las instituciones, que de hecho creo que es bien premeditada, digamos, justamente para no enunciar el alto desgaste y la exposición de esta tarea a alto desgaste, para invisibilizar la responsabilidad de ofrecer y de contar con dispositivos de apuntalamiento psicológico dentro de la policía judicial. Entonces es parte de lo mismo, digamos, se niega, como decía Lu, se niega desde los propios trabajadores en resonancia con lo que se niega desde las jefaturas, digamos, y desde la institucional. Hasta este momento y hasta el momento que presentamos el libro, nadie había hablado nunca del burnout, del desgaste, de las herramientas, de la capacitación que hay que tener, de cómo se va a esas escenas, digamos, del estrés, en el trabajo más estresante que yo pueda imaginar, digamos, ¿no? Es muy paradójico. Eh, con lo cual, a mí me parece que es grave, o por lo menos es muy irresponsable, porque claramente, más allá de la personalidad, que era un poco por donde preguntaban, sin capacitación, evidentemente cualquiera de nosotros se quemaría en una escena así. Estaba con el micrófono apagado también. Digo, otra pregunta que hacen es, ¿no hay apoyo psicológico desde lo patronal a los trabajadores o a la RT? ¿No lo toman o denuncian como enfermedad profesional? Parte del reclamo de declarar insalubre es justamente eso, que puedan tener apoyo psicológico permanente frente a situaciones extremas, cuando vuelven a su oficina, como por ejemplo la policía que trabaja en situaciones o en casos extremos, digamos, de alto desgaste. Pero ellos no dependen de la policía, ellos tienen una doble dependencia de justicia y de ejecutivo, entonces es como Claro. es un gris que tiene, por un lado,
altísimo desgaste en la tarea, pero por el otro lado no tiene las condiciones necesarias básicas de contención y protección que tiene, por ejemplo, la policía, que tiene un retiro Bien, anticipado, que tiene contención psicológica, todo eso es parte del pedido de la declaración de insalubridad del trabajo que realizan. bien. Interesante eso, claro. No es solamente una clasificación, eh, sino la importancia de todo lo que deriva a partir de que se reconozca como una actividad insalubre. Exacto, un Otra presupuesto aparte. Perfecto. Otra pregunta es si a partir de la publicación del libro, digamos, de la visibilidad que ha tenido, el empleador ha tomado alguna medida del tipo de la creación de algún gabinete psicosocial o algo por el estilo. No, absolutamente ninguna medida. De hecho, cuando lo presentamos ahí en Policía Judicial con todos los directivos mirando el documental, fue como incómodo para ellos. Bueno, porque ver una realidad implica hacerse cargo y tener que tomar medidas, digamos. No sucedió, pero por ahí lo que sí sucedió, que en un par de circunstancias fuimos los trabajadores y las trabajadoras los que pudimos activar ante X problemática, digamos, como lo aprendido en el libro, y pudimos reclamar o pedir algo, hubo un par de situaciones, ahora no me acuerdo qué exitosa, era pues nos querían sacar el sillón que teníamos en la oficina, y que usábamos para distender cuando por ahí volvíamos a algún hecho, y que era importante para nosotros, y yo, mira qué pavada, y pudimos hacer que no lo saquen, argumentando, mandamos una parte incluso del libro, y el sillón se quedó en la oficina. Claro. Otra pregunta que hace Jazmín es si hubo otros lugares que intentaron tratar el mismo proceso a partir del relato de la experiencia que han tenido ustedes. Si saben de algún otro lugar que haya intentado el mismo proceso. Bueno, el mismo proceso en realidad no, pero sí nos pasó que para mí fue muy sorprendente y la verdad una alegría, porque cuando pensamos en sistematizar tenía que ver con esto que yo les contaba, ¿no? De que pudiera circular hacia otros espacios. Nos empezó a pasar que nos empezaron a llamar y comprar el libro de un montón de otras provincias, de muchísimas provincias. Y lo que relataban, por ejemplo, una trabajadora de Bariloche, que se llevó como 10, bueno, y que ellos querían que pudiéramos estar en contacto, en comunicación y transmitir a gente de allá, o ver cómo hacer, pero bueno, todavía no era la pandemia y no estaba pensado las intervenciones online, capaz que de acá más adelante podemos tener otro tipo de posibilidades, pero lo que ella contaba es, y me lo dijo así, por eso digo que es sorprendente y que increíble, ¿no? A mí me pasa exactamente lo que le pasa a la bióloga, me dijo, ¿no? Porque nosotros mantuvimos el anonimato, pero para visibilizar que participaban del espacio profesionales de distintas áreas, en un inicio, en algunos relatos tenemos abajo, dice bióloga, huellero, arquitecto, fotógrafa, como para identificar de qué área. Y dice, a mí me pasa exactamente igual, no lo hubiera podido decir mejor. Y ahí toma sentido algo que nos pareció sumamente importante en aquel entonces, pero que retroactivamente nos confirmaron la importancia de que sea la voz de los propios trabajadores la que está volcada en el libro. Es la voz de ellos textual. Nosotros después hicimos un trabajo de relectura y de ir como entramando eso que ellos relataban con la justificación teórica, con argumentos, con, con otro tipo de, como, digamos, de enriquecimiento teórico. Pero lo que está en primera escena, de punta a punta, es el relato tal cual de los trabajadores ocurrido en el espacio psicosocial. Y eso hace que siga manteniendo exactamente la misma potencia que tuvo cuando ocurrió. Y cuando lo leen otros trabajadores, sigue generando resonancias, exactamente de la misma manera que resonó muchísimos de los trabajadores cuando se escuchaban contar lo que les pasaba. Entonces,
eso me parece que tiene una validez enorme, porque sigue generando alivio, aún sin estar nosotros ahí, ¿no? El libro sigue vivo, caminando y generando mucho alivio, como decía Lu, poder saber qué me está pasando y que no estoy enloqueciendo, y que a otros les pasa lo mismo, y que tengo algo para hacer cuando me pasa esto, que puedo anticiparme a que esto me va a pasar, no me sorprende todas las veces, no me sorprende, eh, o me estalla o me quiebra en cada situación, sino que puedo ir pensando cosas antes de ir a la situación, puedo hacer algo dentro cuando transcurre la situación, puedo tomar distancia, puedo hacer algo cuando vuelvo, ya hace que la misma situación, que no cambió nada, sea vivida diferente, y eso cambia todo. Muy bueno. La verdad que ha sido una jornada re interesante. Espero que a todos, creo que a todos nos ha servido de distintas formas compartir esta experiencia, este espacio. Ya se nos está acercando el horario del cierre. Si quieren agregar algo, puede ser el momento. Así pasamos a los agradecimientos. Eh, si bien no hay que devolver el aula, sí tenemos, que es una de las ventajas, digamos, de esta modalidad, eh, sí tenemos otros compromisos, así que algunas palabras, digamos, para el cierre, Analía y Luciana, antes que les pasamos, eh, que pasemos a agradecer. Bueno, yo agradecerles a ustedes por la convocatoria. Creo que siempre es importante construir redes donde lo que a uno nos sirven pueda servir y bueno, y puedan abrir otras aristas por ahí de pensamiento. Agradecerle a Analía, que es una alegría volver a escucharla, y siempre, bueno, nos nutre. Y bueno, y cerrar también con esta herramienta que, bueno, que fuimos mencionando, pero como poner ahí un poco el foco, que es lo de la creatividad, que ha sido lo que nos ha servido y la manera en la que hemos podido afrontar, ¿no es cierto?, todo el proceso desde los juegos hasta después la escritura en el libro. Dentro del libro también hay algunos relatos, entre comillas, literarios, con los que se comienza el libro, digo, por esa necesidad propia de volcar de alguna manera, ¿no? La creatividad es una herramienta muy potente para expresarnos, la fotografía, el documental, todo, la fotografía y el documental han sido, bueno, hechos por trabajadores, ¿no es cierto?, compañeros licenciados en cine. Cómo pudimos poner las herramientas propias que traíamos, ¿no?, en función de esto, y cómo se pueden optimizar los recursos de esta manera, ¿no? La creatividad, creo, lo dice en el libro, lo dice, y me parece importante retomarlo y recalcarlo como lo que es, porque ha sido la herramienta que ha atravesado absolutamente todo el proceso, y es, para este tipo de cosas creo que es vital, digamos. Y bueno, eso, simplemente seguiremos en la lucha. Y bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por quedarse a escuchar. Muy bien, muy bueno, Lu. Nada más que agregar, me encanta que esté Lu, me parece que representa muy bien el proceso desde principio a final. Eh, y parte de esto, que era un poco la misma lógica del libro, ¿no? Eh, que se escuche la voz de ellos. Así que no voy a agregar nada más porque hermosa voz tiene Lu y supo decir muy bien lo que quiso. Así que nada más. Muchas gracias por el espacio también. Bueno, muchísimas gracias, Luciana y Analía. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Han transmitido de una manera muy interesante la necesidad de ser creativos en ese espacio, de poder dar o poner en valor la dimensión humana de la intervención,
sobre todo sobre estructuras, por ahí como puede ser el Poder Judicial, y esa intersección también con poder intervenir desde el lugar del sindicato, que sabemos que ya hay formatos de intervención porque hay estructuras legales, digamos, que enmarcan cómo debe ser la interacción para lograr objetivos y reivindicaciones. También sabemos que el elemento de la salud en el trabajo eh, suele ser una reivindicación que va quedando de lado por, por la disputa salarial y las urgencias que aparecen. Entonces, haber aplicado un dispositivo con tanta creatividad y haberlo transmitido hoy es la verdad que un plus que hemos tenido a partir de esta actividad. Y por otro lado, agradecerles por algo que va mucho más allá, que es agradecerles que hayan sistematizado la experiencia, porque eso a nosotros, desde, en este caso, desde la academia, desde la facultad, nos da la posibilidad de transmitirlo a un montón de estudiantes que van a ser profesionales y que pueden ir nada, incorporando estos elementos, aprendiendo no solo los dispositivos utilizados, sino la necesidad de la creatividad eh, en el espacio en el que vayan a intervenir, sea del ámbito laboral y del trabajo, o sea otro. Esa experiencia es transversal y nos sirve mucho, así que a partir de ahora nosotros siempre hemos trabajado con relatos del concurso de expresiones escritas de trabajadores sin presiones que hace anualmente el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente, y a partir de este año vamos a incorporar todos los materiales que han estado produciendo también para las actividades prácticas y como material de la cátedra. Así que agradecerles de nuevo a Analí y Luciana por haber compartido todo esto, y seguramente nos vamos a seguir cruzando en otras actividades y en otras experiencias porque claramente es muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo. Chau, chau, nos Chao. vemos.